cualquiera cuyo denominador es un solo término y es una raíz irracional. Una raíz enésima irracional. Bueno, podríamos tener acá como quiera. Este tipo. Ya habíamos deducido nosotros, después de y habíamos deducido, nosotros habíamos deducido que esto es igual a y para racionalizar esto, lo que había que hacer es multiplicarlo por un factor que se llama factor de racionalización. Y este factor de racionalización venía dado por un cociente de raíces, por un cociente de radicales o de raíces, donde la raíz tenía el mismo índice que este radical irracional a eliminar, tenía la misma base, o sea, el radicando, era la misma base del radicando, y el exponente del radicando era igual a la diferencia entre el índice y el exponente del radical a eliminar, o sea, era acá n menos n. De esa forma nosotros, utilizando acá propiedades de radicación, o sea, podemos multiplicar las radicales, eh, podríamos eliminar la raíz del denominador. Hagamos un ejemplo para repasar. Si tiramos 2, por ejemplo, sobre la raíz quinta de 2 al cubo, porque le pongo otro número, 7 por 2 al cuadrado, para eliminar el radical que está en el denominador, o sea, para racionalizar, uno lo que hacía era repetíamos el mismo número, el mismo cociente, y lo multiplicábamos por el factor de racionalización. Y ese factor de racionalización es una raíz que tiene el mismo índice que el radical eliminar, o sea, es un radical de índice 5. Y multiplicamos ese cociente, es un cociente de radicales, pero esos radicales son iguales. Son iguales de tal manera que esto es igual a 1, por lo tanto estamos multiplicando a este factor o a este número, a este cociente por 1, por lo tanto el resultado no cambia. Si multiplicamos y dividimos con el mismo número, el resultado no cambia. Entonces, las radicales tenían la misma base, o sea que eran 7, las bases eran 7. Y el exponente de la diferencia entre el índice y el exponente radical a eliminar, o sea, 5 menos. Pero ¿qué conseguíamos con eso? Bueno, conseguíamos que se elimine ya abajo. ¿Cómo? Por acá me quedaba 2 por la raíz quinta de 7 al cubo. Y abajo me queda la raíz quinta de 7 al cuadrado por la raíz quinta de 7 al cubo. Esto es igual a 2 por la raíz quinta de 7 al cubo sobre, y ahí multiplicamos. O sea, multiplicamos la raíz quinta de 7 al cuadrado por la raíz quinta de 7 al cubo. Como tienen igual índice, lo puedo multiplicar y esto va a ser la raíz quinta de 7 al cuadrado por 7 al cubo. Y este era igual a 2 por la raíz quinta de 7 al cubo sobre, y me queda la raíz quinta de 7 a la quinta.
por propiedad de potencia. Podría citar aquí. Puedo simplificar, sobre todo porque son el índice y el exponente es un impar, son iguales y son impar. Por lo tanto, me queda acá 2 séptimos por la raíz quinta de 7 al cubo. ¿Qué hicimos? Bueno, eliminamos el radical del denominador, el radical irracional. Porque si tuviera una raíz cuadrada, o la raíz cuadrada de 4, por ejemplo, bueno, no es necesario hacer todo este proceso para eliminar la raíz de abajo, porque una que no es una raíz irracional, la raíz cuadrada de 4. Por empezar. Segundo, no es necesario, porque ya sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2. O sea que no es necesario aplicar este procedimiento, que es el proceso de racionalización. No hace falta, porque no es una raíz irracional. En caso de que fueran raíces irracionales, si no. Bueno, vamos a ver el último caso, que en realidad podrían dividirse en dos, pero nosotros lo vamos a ver en uno solo. ¿Qué pasa si tuviéramos un binomio de radicales? En donde ambos términos sean radicales o en uno solo. Veamos, caso número 2. Caso 2. Caso 2. Borramos, ponemos caso 2. Y acá vamos a ver, caso número 2. Podríamos tener este caso. Podríamos tener estos casos. En ambos casos vamos a poner, como los radicales son irracionales, se sobreentiende que tanto A como B, o bueno, en realidad no se sobreentiende nada, pero el denominador tiene que ser distinto de cero. Las raíces distintas de cero. A, A y B distintos de cero. O no ambos cero. O sea, A, acá sería, por ejemplo, podríamos poner acá, para poner eso, con A distinto de cero o B distinto de cero. Con que uno de ellos sea distinto de cero está bien. No ambos, porque si ambos son igual a cero. Profe, ¿qué dice el primer factor arriba? C. Mientras, no tienen que ser ambos, no tienen que ser cero. Vamos a poner ahí, no ambos nulos. Bueno, en primer lugar, para poder hacer eso, vamos a ver a qué se llama conjugado de un binomio. Conjugado de un binomio. El conjugado de un binomio, por el conjugado, sea por ejemplo, vamos acá más.
Así se define el conjugado de A más B. Si tengo A más B, entonces el conjugado de A más B se define como A menos B. ¿Qué significa eso? Que se cambia de signo en el segundo término. Ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, voy a dar, por ejemplo, cualquier cosa. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de B menos A, entonces el conjugado Entonces su conjugado es la raíz cuadrada de B más A. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de A más la raíz cuadrada de B, entonces su conjugado es la raíz cuadrada de A menos la raíz cuadrada de B. Se cambia de signo en el segundo término. Es la misma expresión, el mismo binomio, pero cambiado de signo en el primer término, en el segundo término. Si yo tuviera, por ejemplo, A menos B, entonces su conjugado es A más B. Es el conjugado. Si yo tengo, por ejemplo, X más 2, entonces el conjugado es X menos. Bueno, ese sería el conjugado. O sea, que el conjugado de un binomio se define como la misma expresión, o sea, el mismo binomio, pero cambiado de signo en el segundo término. Profe, ¿puede explicar por qué se cambia el signo? Porque, por ejemplo, cuando vimos recién de erradicación, yo con la calculadora hago el cálculo, para verificar si está bien, obviamente, hago el cálculo, como teníamos al principio, sobre una raíz, y al final, cuando doy el resultado, cuando ya saqué la raíz del denominador, lo paso en la calculadora y me da el mismo resultado. Acá en este caso no me da el resultado porque cambia el signo, pero ¿cómo sería, digamos, para que da la expresión lógica para que me dé el mismo resultado? No, no te entendí. A ver, a ver cómo le puedo explicar. Por Eh, ejemplo, o sea, cuando hacíamos radicación, que cambiamos a la misma raíz, lo elevamos a la potencia de que habíamos multiplicado en la raíz para que no se altere el resultado. Pero en este caso se va a alterar porque cambiamos el signo, pero no hacemos ningún otro cálculo, digamos, elevar al cuadrado o poner un negativo, nada. bueno, ahora vamos a ver. Fíjense que una de las propiedades que tenemos acá, y una vez de haber definido lo que es conjugado de un binomio, una de las propiedades es que un número, o un binomio mejor dicho, el producto de un binomio por su conjugado, vamos a ver qué es. Vamos a ver. Una propiedad producto de un binomio por su conjugado. Entonces vamos a ver igual a qué es el producto de un binomio por su conjugado. O sea, si tengo, por ejemplo, A más B, y su conjugado es A menos B, ¿qué ocurre si los multiplico? A ver si lo pueden hacer solo. Multipliquen estos dos binomios, o sea, hagan la propiedad distributiva y se fijen, y fíjense en qué es lo que les da. ¿Cuál es el resultado? Daría a al cuadrado menos 2ab menos b al cuadrado. Veamos.
Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar todo, sería todo contra todo en una forma de decir, en realidad lo que hacemos es, vamos multiplicando cada término de cada factor por cada uno de los términos del segundo factor. A por A sería A al cuadrado. Más por menos, menos. 2 por A, fíjense que me queda, perdón, A por B me queda A por B. Más por más me queda más. B por A es lo mismo que A por B, así que le pongo A por B. Más por menos menos. B por B me queda B al cuadrado. Fíjense que acá se me cancelan esto porque uno es opuesto del otro. Y por lo tanto me queda lo siguiente. Que A más B por A menos B va a ser igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Esto es lo que vamos a conocer después. Ustedes también lo vieron, creo, en el curso de ingreso. Visto de acá por el otro lado, sería el producto de un binomio por su conjugado. Visto de derecha a izquierda será la diferencia de cuadrados, que es un caso de factoreo. Ya lo vamos a volver a ver. Pero el producto de un binomio por su conjugado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Es una fórmula, ¿no? Y esa fórmula vamos a utilizar. Porque, claro, hay que ver ahora, cuando tenemos estos casos, supongamos que tuviéramos ahora, si queremos racionalizar, 2 sobre la raíz cuadrada de 3 menos 2. ¿Cómo vamos a racionalizar estas expresiones? Fíjense que abajo tengo un binomio, pero cuyo binomio, uno de sus términos, es un radical. Como es un radical, de alguna forma tengo que eliminar. Entonces, hay un irracional, tengo que racionalizar, tengo que eliminar esa raíz. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a copiar todo. Y acá vamos a multiplicar por el factor de racionalización. Este factor de racionalización es un cociente del conjugado del denominador. Yo sé que acá se van a ir a comer saltito allá en la cama. La que iba a comer, le dije. De Giovanni, porque Tamara, por favor. Giovanni era la no, hombre, pues. ¿Ya está? Sí, eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá más rápido? Voy a copiar la misma expresión y voy a multiplicar y voy a dividir por el conjugado del denominador. O sea, este es el denominador. Voy a multiplicar y lo voy a dividir por el conjugado del denominador. Entonces va a quedar la raíz cuadrada de 3 más 2 sobre la raíz cuadrada de 3 más 2. Eso es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar y voy a dividir por el conjugado del denominador. Fíjense que este factor de racionalización es un cociente de conjugados del denominador. Y es igual a 1. Por lo tanto, no se altera el resultado, porque estoy multiplicando por 1. Al 2 sobre la raíz cuadrada de 3 menos 2, estoy multiplicando por 1. Por lo tanto, no se altera el resultado. Y al multiplicarlo por ese factor de racionalización, que es el cociente del conjugado del denominador, fíjense en qué es lo que va a quedar. Va a quedar entonces el otro lado, el numerador va a quedar 2 por todo esto. O sea, 2 por la raíz cuadrada de 3 más 2. Y abajo, si ustedes observan, lo que consigo es un producto de un número, o sea, de un binomio por su conjugado. ¿Ves? Fíjense que me quedó menos la raíz cuadrada de 3 menos 2 por la raíz cuadrada de 3 más 2. Y esto va a ser igual. Fíjense, acá arriba me quedó 2 con la raíz cuadrada de 3 más 2 sobre, y abajo, fíjense qué es lo que me queda. Es un producto de un binomio por su conjugado, pero esto es igual a esto, miren, yo ya saqué una fórmula general.
Dice que es igual al primer término de ese binomio al cuadrado menos el segundo término del binomio al cuadrado. O sea que esto va a ser igual a la raíz, va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y ahí puedo eliminar, o sea, puedo simplificar estos. En realidad, como es todo positivo, puedo hacerlo. Esto me va a quedar, arriba me queda 2 por la raíz cuadrada de 3 y más 2 sobre, y me quedo ahí 3, se simplifican ahí, menos 4. Por lo tanto, 3 menos 4 es menos 1, y esto me quedó finalmente menos 2 por la raíz cuadrada de 3 más 2. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Menos 2 por la raíz cuadrada de 3 más 2. Profe, una pregunta. Sí, ¿Y ahí no se puede hacer la distributiva o directamente queda así? queda ahí, porque si hace la distributiva, no, la idea queda así, queda expresado así. ¿Cuándo vas a hacer la distributiva? Y cuando veas que es necesario, que se puede achicar más la expresión. Acá no puedo achicar más la expresión. O O sea, sea, si no digo achicar la expresión, sino reducir más la expresión. Acá no puedo hacerlo. Ah, bien. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar por qué queda menos 2, raíz cuadrada de 3 más 2? Porque si ustedes observan acá, tengo el producto de un binomio por su conjugado. Pero el producto de un binomio por su conjugado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, o sea, la diferencia de los términos elevados al cuadrado. Mejor dicho, la diferencia de los cuadrados de sus términos. Los cuadrados de sus términos. De ese binomio. Entonces, fíjense acá, si yo tengo acá este binomio por su conjugado, el primer término es 3 al cuadrado, de la raíz cuadrada de 3, o sea que todo eso al cuadrado, menos b. El segundo término es 2, o sea que 2 al cuadrado. Aplicando ahí ya esta fórmula, lo que acabamos de deducir, que lo deducimos en forma general. Si ustedes no quieren seguir esa fórmula general, entonces van a tener que hacer el producto acá, esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto, y le va a dar lo mismo. Le va a dar la raíz cuadrada de 3 menos 2 al cuadrado. Le va a dar el mismo. Les va a dar el mismo. ¿Se entendió? Hasta ahí sí, profe. El último resultado no lo estoy entendiendo, que me quedó menos 2, raíz cuadrada de 3 más 2. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado va a ser igual a 3. Porque puedo simplificar acá, cuando es todo positivo, puedo simplificar tranquilamente este 2 con el índice, porque son iguales. Si fuera negativo el radicando, ahí por empezar no se podría, no existe la raíz cuadrada de un número negativo, así que no voy a poder simplificar. No existe. Así que ahí no voy a poder simplificar. Como acá es todo positivo, puedo simplificar acá. Este cuadrado con este índice. El índice acá es 2 y me queda igual a 3. Menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. 2 al cuadrado es 4. 3 menos 4 es menos 1. Entonces me queda más por menos, me queda menos 2 por la raíz cuadrada de 3 más 2. ¿Entendió ahora? Más o menos. Más o menos. Digamos que si tuviéramos esto.
Va, profe, en realidad a mí, yo entiendo hasta donde queda 3 menos 4, después quedaría el resultado menos 1. Ahí ya me quedo, ya no entiendo más. Acá menos uno. Ah, bueno, pero Sí, profe. 2 sobre uno es 2 y más por menos me queda menos. Ah, eso es lo que no entendía, profe. Ahí está. Ah, perfecto. Perfecto. Profe, ¿usted sigue siendo el profesor suplente? Sí. Ajá. Por No, porque recuerdo que la profesora Maciel era la profesora de esta materia, pero quería preguntar más o menos cómo sería en el examen, en un final, si llega ella y toma otra cosa que no, quizás lo mismo con usted, cómo no, sería en ese caso. ella vuelve recién la vez que viene, si es que vuelve. Digamos. Igual ustedes regularicen primero. Eh, fíjense en esto, acá tenemos un segundo caso que era cuando teníamos un binomio, pero de raíces cuadradas. Acá siempre vamos a ver raíces cuadradas, no vamos a ver otro tipo de raíces. Raíces cuadradas. Lo mismo, vamos a multiplicar y a dividir por el conjugado del denominador, o sea que vamos a tener la raíz cuadrada de 7 menos la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 7 menos la raíz cuadrada de 3. Y hacemos lo mismo, vamos a multiplicar arriba, nos va a quedar entonces 3 por la raíz cuadrada de 7 menos la raíz cuadrada de 3. Y abajo volvemos a tener lo mismo, o sea, tenemos un binomio, o sea, el producto de un binomio multiplicado por su conjugado. El producto de un binomio por su conjugado. O sea, que me da lo mismo. Yo ya sé esto. Ya sé que si yo multiplico un binomio por su conjugado, me queda a al cuadrado menos b al cuadrado. O sea, esto va a quedar la raíz cuadrada de 7. Entonces al cuadrado menos la raíz cuadrada de 3. Todo eso al cuadrado. Y arriba va a quedar 3 por la raíz cuadrada de 7 menos la raíz cuadrada de 3. Y esto va a quedar 3 por acá, por este lado, por la raíz cuadrada de 7 menos la raíz cuadrada de 3. Y abajo va a quedar 4, va a quedar 7 menos 3. Y me queda 4 abajo. Entonces me queda acá 3 cuartos por la raíz cuadrada de 7 menos la raíz cuadrada de 3. De esa manera, vamos a racionalizar cocientes cuyo denominador es un binomio, donde uno de esos términos de ese binomio pueden aparecer en uno o en ambos términos del binomio pueden aparecer radicales. Pero raíces cuadradas, no cualquier tipo de raíz, raíces cuadradas. Así que vamos a ver estos dos casos nada más de racionalización. Un caso de que tendríamos un cociente con un denominador de un solo término y que sea una raíz irracional. O si tenemos un cociente de un binomio, un cociente de binomio donde uno o ambos términos son radicales o raíces irracionales. Pero estamos viendo el caso particular de que esas raíces son raíces cuadradas. Raíces cuadradas. ¿Se entendió el proceso o no? Necesitamos otro ejemplo más. Vamos a hacer otro ejemplo más. Se entendió poco, mucho, nada.
donde dice 3 sobre raíz de 7 por raíz de 3, si está multiplicando. No, acá está viendo el único caso es cuando tenemos un binomio. Tenemos un binomio. Si estuviéramos multiplicando también podríamos hacer lo mismo. Miren, si estuviéramos multiplicando no haríamos lo mismo en realidad multiplicándole por el binomio. Pero sí que podríamos hacerlo. Yo hace rato solamente Hace rato les mostré en caso de que haya un solo término con unas raíces radicales, pero con raíces irracionales, pero podría haber un solo término, pero con un producto de raíces irracionales. Se haría lo mismo, mira, supongamos que tuviéramos, vamos a ver un ejemplo, que dice Darío. Que también lo podríamos utilizar o hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Lo que dice Darío dice, bueno, sí, pero profe, si tuviéramos así, ¿qué pasa si tuviéramos ese caso? Hacer un producto sería podríamos hacer el mismo proceso, ¿cierto? Repetimos todo. Lo podríamos multiplicar ahí, lo podríamos multiplicar por este cociente. Donde el exponente desde radicando sería la diferencia entre 7 menos 3, que sería 4. Tiene que ver 4. Donde el exponente desde radicando sería 8 menos 3, que sería 5. ¿Y qué va a quedar entonces? 3 por todo eso. 3 por la raíz séptima y 2 a la cuarta por la raíz octava y 3 a la quinta. Sobre, si ustedes fíjense, si yo multiplico esta raíz por esto, me queda la raíz séptima de 2 a la séptima por la raíz octava de 3 a la octava, 3 por 3 más 5, 8. Simplifico. Y esto va a ser igual a 3 por la raíz séptima de 2 a la cuarta por la raíz octava de 3 a la quinta. Y abajo va a quedar 2 por 3. Puedo simplificar este 3 con este 3. Y me queda acá la raíz séptima de 2 a la cuarta por la raíz octava de 3 a la quinta. Todo eso sobre 2. O sea que si tuviera más raíces podría hacer lo mismo. Este es en caso de que tuviéramos producto, ¿no? No podemos hacer en caso si fuera, por ejemplo, no sé, si me ocurre a mí, tengo un binomio y después pasarlo a trinomio, no puedo hacer. O sea, el proceso anterior es solamente para binomios. En caso de acá que sean productos, puedo hacer lo mismo. Es lo mismo procedimiento que estaríamos. Del caso anterior sería este. El procedimiento del caso anterior. Puedo hacerlo. No importa cuántos factores tenga en el denominador, siempre voy a poder hacer eso. Eso por propiedad propiedad de producto y de potencia. El producto es asociativo, es conmutativo, por lo tanto puedo jugar con esas propiedades para poder obtener acá estas raíces de igual índice y igual exponente radical. Igual índice y igual exponente radical. Pero eso me permite hacer el producto, por propiedad del producto, que puedo asociar acá. Yo estoy asociando esto con esto, estoy asociando con esto. Esto por esto estoy haciendo.
Así que bueno, el primer caso se podría también hacer si tuviéramos en el denominador, tuviéramos un solo término, pero con más de una sola raíz. Es decir, un término con varios factores que podrían ser raíces irracionales. Siempre está hablando de raíces irracionales. Bueno, serían estos dos casos entonces que vimos de racionalización. A tener en cuenta para el último caso que vimos, el producto de un binomio por su conjugado. A ver, vamos a hacer dos ejercicios más. Supongamos que tuviéramos acá. Vamos a hacer esos tres ejercicios muy rápido. Uy, en casa anterior era. Ahí lo volvemos a repetir. Hagamos este ejercicio, a ver, tres ejercicios. A ver cómo nos...
¿Cómo les fue? ¿Cuánto les dio acá? ¿Les dio así? ¿Sí les dio? Profe, ¿cuánto dice menos 5 menos 3? Raíz de 5 raíz de 3 abajo. ¿Acá? Ahí, donde en el C. 5. Bueno, vamos al práctico ahora. Estoy compartiendo pantalla. Eh, Estoy compartiendo pantalla y vamos a ver esta parte y ahí terminamos. Sería antes de empezar expresión algebraica. Vamos a ver, después vamos a ver, tengo que ver el logaritmo. Falta, che, no terminamos más. Bueno. De los números reales, eh, propiedades que deberían por lo menos revisarlas para después estudiarlas y vemos si podemos hacer una demostración también. ¿Eh? Ya les digo. Acá tienen la parte de números reales, entonces lo agarramos acá de matemática 1, que lo subí a él. No lo puedo subir a la página, pero sí está acá en la... Está acá en el grupo, ¿cierto? Profe, no se está compartiendo. ¿Me estoy compartiendo? Gracias, Dani.
Bueno, ahora sí, ¿no? Bueno. Entonces, números reales. Bueno, vimos todo lo que es la parte de potencia, radicación. Recta real, dice. Se puede dar una representación geométrica, conjunto de números y asociarles un punto sobre una recta llamada eje. Si representamos los números naturales o enteros en la recta, sabemos que cada uno, dado un origen y una unidad de distancia, podamos establecer una relación entre algunos puntos de esa recta y estos números enteros. Cada número positivo x quedará representado por un punto situado a una distancia de x unidades a la derecha del cero. Y cada número negativo se representará por un punto a la distancia de x unidades a la izquierda del cero. Los números enteros tienen una representación gráfica en la recta numérica, que es bien conocida bueno, esto ya lo hicimos. Luego continuaremos marcando los números racionales, ya sabemos cómo marcar los números racionales. ¿Qué pasó? Se cortó la luz. No. Bueno. Luego continuar marcando los números racionales, que será dado cuando se representan las fracciones decimales. Nosotros ya lo hicimos. Utilizamos el teorema de Tales más o menos para dar una ubicación precisa de los números racionales en la recta numérica. Después también vimos los números, después vienen los números irracionales. Y los números irracionales también nos vamos a poder hacer una presentación gráfica en la recta numérica de una manera precisa, pero no todos. No todos, pero algunos lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, a los números que vamos a poder representar, los números racionales, por ejemplo, los números, las raíces irracionales, algunas lo vamos a poder expresar en la recta numérica, con una precisión, ya vamos a ver cómo. Pero después dice, ahí así quedan los huecos, bueno, está hablando un poco de los números racionales, ¿no? Aún así quedan los huecos, pues habrá puntos de esa recta que no le corresponderán a algunos números racionales, todo eso ya lo vimos. Dice, si además tenemos, ahí tenemos que pensar en representar también los números irracionales, es decir, que cuando representamos todos los números racionales y todos los números irracionales en la recta numérica podemos demostrar, no se lo hará, dice, que la recta está completa. En ese momento llamaremos recta real. Para representar un número irracional en la recta se puede utilizar el conocido teorema de Pitágoras, que afirma que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de las hipotenusas es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Mete las fórmulas y así podemos ver que si queremos representar la raíz cuadrada de 2, basta con considerar un triángulo rectángulo cuyo cateto mida una unidad cada uno, con lo que aplicamos el teorema mencionado. Entonces 2 es igual a A al cuadrado. La raíz cuadrada de 2 es igual a A. Bueno, se trabaja, dice, con raíz cuadrada de 2 positivo, pues se trata de medir una medida de segmento. Entonces la hipótesis de este triángulo es un segmento que mide la raíz cuadrada de 2, o por tanto este segmento se traslada a la recta desde el origen. O sea que armamos un triángulo rectángulo cuyo cateto es igual a 1. La hipotenusa ya sabemos que es la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, trasladamos esa distancia a la recta numérica con un compás. Ese es un buen método para representar números irracionales, en este caso solamente raíces cuadradas, puede ser raíz cuadrada de 2, de 3, de 4, de 5. Profe, ¿dónde traza de toda la hipotenusa, toda esa línea de lo que va en la recta? Sí, uno toma como radio toda la hipotenusa y marca desde el origen.
hacia la derecha. Ah, bien. Bueno, ya vamos a volver este nuevo. Dice, desde esta manera se puede representar cualquier otro número irracional, y entonces cada punto de la recta le corresponderá a un punto, un único número real, y a cada A, dice acá, que en este caso dice, y a cada número real le corresponderá un único punto en la recta. Y por lo tanto se dice que la recta está completa. Bueno, eso ya lo hablamos, ya lo dijimos también. Bueno, tenemos la relación de orden, los números reales. Esto, presten atención a alguna cosa interesante acá, que les propongo que se pongan a leer y a estudiar. La definición, dado dos números reales, A es menor que B, si existe un K tal que, un K positivo, dice R más, significa números positivos, tal que B es igual a A por K, A más K, perdón. Si B es igual a A más K, entonces significa que A es menor que B. Bueno, esta definición la tenemos que tener siempre presente para hacer algunas demostraciones. Recuerden, si A es menor que B, eso significa que existe un K tal que A más K es igual a B, o que B es igual a A más K. Esto que se indica, que mejor dicho, esto significa que se representa A y B con la recta numérica. A será un punto ubicado a la izquierda del punto de la recta B, el corresponde a B, en esa misma recta. Bueno, ya también lo hemos visto, ¿no es cierto? Habíamos visto que si A es menor que B, entonces en la recta numérica A aparece a la izquierda de B. Asimismo, B va a aparecer a la derecha de A. Eso en caso de que A sea menor que B. Si se observa en la definición, hay una doble implicación, que se conoce también con el nombre de equivalencia. Esto es justamente significa que se puede usar la primera parte como la segunda indistintamente, tanto en un sentido como en otro. Bueno, no hay nada nuevo ahí. Hay algunos ejemplos. 4 es menor que 6, significa que existe un número, que en este caso es 2, tal que 4 más 2 es igual a 6. Después tenemos otras, como un medio es menor que 3 cuartos, significa que existe, en este caso, un cuarto, tal que 3 cuartos es igual a un medio más un cuarto. Así sucesivamente. Eh, Después tenemos definiciones importantes. Definición de mayor. Dado dos números reales, A y B, A es mayor que B, si solo si B es menor que A. Es importante porque tenemos que A es mayor que B, entonces B tiene que ser menor que A. Y para definir B menor que A, ya tenemos la definición acá arriba. Esta es la definición de A menor que B. Después, bueno, tenemos la definición de suma de números reales. También presten mucha atención. Más adelante en otras materias lo van a volver a utilizar. Recuerden entonces, suma de números reales me va a dar otro número real. Suma de positivos me da un positivo. Producto de positivos me da también un positivo. No se olviden de eso. La ley de tricotomía que tanto hablamos. Para cualquier número real, A y B se cumplen una y solo una de las siguientes relaciones. Puede ser que A sea igual a B, que A sea mayor que B o que A sea menor que B. Otra ley que puede ser útil a la hora de trabajar en las operaciones o cuando se vuelven a ir a resolver ecuaciones, la ley de transitividad que se enuncia. Si A es menor que B y B menor que C, entonces A es menor que C. Bueno, es la ley de transitividad. También nos va a servir muchísimo para deducir algunos ejercicios. Ahí está la demostración. Teoremas o leyes para la relación de orden en los números reales.
Ya habíamos dicho que los números reales son ordenados, y que quedan totalmente ordenados por la relación menor igual. Igual que los números naturales, enteros, y también los números racionales. Después tenemos, esto también presten atención porque no sé si en el práctico, en la primera parte tienen en cuenta, vamos a tener en cuenta estas propiedades. Si A es menor que B, entonces menos A es menor que B. Presten atención a esta propiedad. O sea que si yo lo multiplico, fíjense, vamos a ver más adelante, si yo multiplico, por ejemplo, si yo tengo que A es menor que B y multiplico por un negativo, fíjense qué es lo que ocurre. Se cambia la desigualdad. Entonces, si yo multiplico por un negativo, se cambia la desigualdad. Eso para ir viendo más adelante. Tengo A menor que B, lo multipliqué ahora por menos 1 en ambos miembros y se cambió la desigualdad, quedó menos A mayor que menos B. Así que presten atención a eso. Después tenés acá A mayor que B, entonces menos A es menor que 0. O sea, yo multipliqué también en ambos miembros por negativo y me dio que menos A es menor que 0, porque 0 es neutro, no tiene signo. Miren este también, si A es menor que 0, o sea, un número negativo, si yo lo multiplico por 1 en ambos miembros, se cambia la desigualdad de nuevo y me va a quedar menos A mayor que 0. O sea, número positivo. Si A es negativo, lo multiplico por 1, por menos 1, y hago que eso sea positivo. Bueno, después, ¿qué más cosas? A ver, interesante acá. Estas propiedades también son válidas. Si A es menor que B, la raíz cuadrada de A es menor que la raíz cuadrada de B. Pero fíjense que acá A y B son positivos. No va a ocurrir así cuando A y B sean negativos. Veamos si esta es la propiedad. Acá está. Si A y B son negativos, fíjense, si yo le elevo al cuadrado, no se me mantiene la desigualdad. A al cuadrado es mayor que B al cuadrado. En cambio acá, si ambos son positivos, sí se mantiene la desigualdad. Me queda A al cuadrado menor que B al cuadrado. Después, esto es lo que hemos visto recién, A distinto de 0, A al cuadrado siempre va a ser mayor que 0, ya lo sabíamos. Toda potencia de base, no importa si es par o impar, o negativo o positivo, siempre va a ser positivo la potencia cuya exponente es par. Después tienen acá también, a ver qué más, si A es mayor que 0, A a la menos 1 es mayor que 0, bueno, eso también. Si A y B son positivos, pero si le elevamos si elevamos a la menos 1, también se cambia la desigualdad. Ley de monotonía. Ley de monotonía de la suma. Esto es lo que nosotros teníamos como la ley uniforme, no sé si se acuerdan, que le llamamos acá ley de monotonía de la suma. Que es en realidad la propiedad uniforme, digamos, ¿no? Para la desigualdad. Si tengo A menor que B, entonces puedo sumar en ambos miembros por un número cualquiera y la desigualdad se mantiene. La desigualdad se mantiene. Si estoy sumando ahora, si tengo A más C menor que B más C, puedo eliminar también esos términos iguales de una desigualdad. Y la desigualdad sigue siendo la misma. No sé qué puse de observación. Bueno, esto no puse yo. Esta dice, estas dos últimas indican que se pueden sumar o restar un número o ambos lados de la desigualdad.
Y la relación entre esos nuevos resultados seguirá siendo la misma. Bueno, ya explicado recién. Si A es menor que B y C mayor que 0, también en la propiedad cancelativa para uniforme para el producto y después la cancelativa también. Las distintas proposiciones significan que una desigualdad se preserva cuando sus miembros se multiplican por un número positivo, pero se invierte cuando se multiplican por un número negativo. Después, ¿qué más? A ver. Acá hay algunas aplicaciones. Intervalos. Eso quiero verlo bien más adelante. Valor absoluto, eso es la definición de valor absoluto. Bueno, no tenemos más nada. Teorema de valor absoluto, bueno, esto lo vamos a ver después. Interesante todo esto. Vamos a ver después. Ujú. Bueno, veamos el práctico. ¿Cómo quedó el práctico? Vamos a ver el práctico. No hay más nada por acá. Ya no hay más nada por acá. Entonces vamos al práctico. Ahí están. ¿Están viendo ahí el práctico número 3? Sí, profe, sí se ve. Sí, Por ahí profe. dice, el primer punto dice escriba por lo menos 3 números que cumplan con las condiciones pedidas cuando sea posible. Dice que sea natural y real superior a 100. ¿Qué han puesto ahí? 101, 102 y 103. Ujú. Bueno, que sea irracional, dice, y no entero inferior a 1000. ¿Mm? Que sea irracional y no enteros inferior a 1000. Yo puse raíz cuadrada de 2, Ujú. el número e, el número pi y raíz cuadrada de 3. Dice sea irracional y no entero inferior a 1000, o sea que tiene que ser superior. No inferior a 1000 significa que tiene que ser mayor a 1000. Inferior a 1000, o sea, son menos de 1000, profe. No entero inferior a 1000. Ah, no, tenés razón, es no entero inferior a 1000. Sí, sí, estoy leyendo mal yo, sí. Estaba leyendo que sea no entero y no inferior a 1000. Está bien así. Que sea real y no racional por par negativo.
que sea racional y no real positivo. ¿Tenemos que decir o qué? Sí, si me quieren decir, sí. Que sea racional y no real positivo, yo puse -5 medio, -9 quinto y -8 onceavo. Claro, todo negativo, exactamente. Después, bueno, en el E hay que encontrar ahí donde dice -3 menor que X y X menor que 5. Como es un irracional, ¿qué van a poner ahí? ¿Qué número de ejercicio, profesor? En el E Ah, dice en el E. I perteneciente a los irracionales. Yo puse el número E negativo, puede ser, Sí, exactamente. menos raíz cuadrada de 5, negativa, Ujú, y -7 raíz cuadrada de 7. Menos raíz cuadrada de 7, perdón, ujú, perfecto. negativo. Muy bien, y así número entero, irreal, irracional, bueno. Dice, determinar las siguientes expresiones son verdaderas o falsas. Justifica siempre su respuesta. Dice, la suma de dos números enteros nunca es mayor a cero. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque recién acabamos de decir, ¿no es cierto? Eh, bueno, la suma de dos números enteros nunca es mayor a cero. ¿Ese es falso? Dice que nunca es mayor a cero. Eh, es falso porque sabemos que, por ejemplo, 3 más 3 es 6 y 6 es mayor que 0 o no. Pero dice que nunca es mayor que cero. Nunca. Ese nunca, ¿qué me dice? Ay, ya me No amaba. va a ser nunca. O sea, la suma de dos números enteros nunca va a ser mayor que cero. Entonces mi respuesta está mala, ¿eh? Claro, porque ahí sería falso, porque sería la Ujú, suma de dos números enteros nunca es mayor a cero. ujú. Es mentira, porque podría ser mayor. Por ejemplo, uno podría ser 2 más 3, por ejemplo, es 5, y 5 es mayor que cero. Después dice, existen números irracionales cuyos productos es un irracional menor que cero. Dice, Eso es verdadero. dice, existen números irracionales cuyo producto es un irracional menor que cero. Ahí, profesor, es verdadero. Este, Mm. irracional por un irracional negativo me va a dar de resultado un irracional negativo, ¿o no? Dice, existen números irracionales cuyo producto es un irracional menor que cero. Cuando dice existen, dice significa que al menos uno que exista ya está. Y es verdad, van a existir, porque por ejemplo la raíz cuadrada de 3 por menos 2, por ejemplo. Eso es un número irracional. 2 por la raíz cuadrada de 3 es un irracional. Y si yo multiplico, por ejemplo, la raíz cuadrada de 3 por menos 2, el resultado va a ser negativo. Si existe un número irracional cuyos productos es un irracional menor que cero, dice. Menos 2 por la raíz cuadrada de 3 es un irracional menor que cero. ¿Se entiende, no? Más o menos. A ver, veamos acá en la pizarra.
No dice todos ahí. Dice existe. Dice existen números irracionales cuyos productos... Y dice números irracionales, no dice números racionales. Yo puse irracional, pero de todas maneras, fíjense que podría existir esto que puse acá arriba. O sea, podría ser menos la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 5. Esto va a ser igual a menos la raíz cuadrada de 15. O sea que existen números irracionales. Lo que dice es, existen números irracionales cuyos productos es un irracional menor que 0. Este es un irracional menor que 0. O sea que existe. O sea que es verdadero eso. Porque exista uno, ya está. Ya existe. Exista uno puede decir ya que eso es verdadero. Distinto hubiera sido que digan todo el producto de cualquier número irracional es un irracional menor que 0, eso ya sería distinto. Eso ya era falso, pero acá como dice existe uno, aunque sea ya con que exista un par de números irracionales multiplicado entre sí sea menor que sea un número irracional, en este caso, y sea menor que 0, ya está. Eso es verdadero, ¿no? Después abajo dice 3, la raíz cuadrada de 3 menos 4 es un número racional positivo, dice. ¿Verdadero o falso? Es falso. Falso, ¿por qué es falso? Porque la raíz cuadrada de 3 menos 4 es igual a, es menor que 0. Es menor que 0 por empezar. Ujú. Y segundo, no es un racional. No es un racional, es un número irracional. Dice, el 80% de 15 es mayor que 10. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, sacan el 80% de 15. 12. 12. Mayor que 10. Sí. Es mayor que 10. Entonces, Eso es verdadero. eso es verdadero, exactamente. Es verdadero. Porque el 80% de 15 va a ser igual a 80 por 15 dividido 100. Y esto va a ser igual a 2. Por lo tanto, eso es verdadero, ¿cierto? 15 es mayor o igual que el 125% de 12. ¿Verdadero o falso? Ahí es verdadero. O sea, porque si yo pongo 125 por 12 dividido 100, me da 15. Absolutamente. O sea, ujú. Es verdadero porque es igual. Que a veces es mayor o igual. Después dice, la raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada de 2 es mayor o igual que 2. ¿Verdadero o falso? Es falso. Porque sé que el resultado es 2. Bien. Exactamente. Ujú. Porque ahí, fíjense, la raíz... Ahí es verdadero o falso, dijiste. Porque esa Falso. diferencia... Exactamente, es falso. Porque esa diferencia es menor que 2. Lo mismo tienen que hacer para el G,
Lo mismo tienen que hacer para el h, hacer resolver y ver si eso es mayor o igual que 2, menos 2. Lo mismo van a hacer para el i. Van a agarrar la calculadora y si se puede utilizar propiedades, mejor. Resolverlos mejor. Bueno, puede ser A, B perteneciente a los reales, menos B y A es un número negativo, menos B por A es un número negativo. ¿Eso verdadero o falso? Para mí es falso. Es falso. Sí. Porque podría ser B, podría ser negativo, y A podría ser positivo. Entonces menos B habíamos dicho que es mayor que 0. O sea que, y el producto de dos números positivos va a ser un positivo. O sea que va a ser falso. Cuando es falso es sencillo es demostrar una falsedad es fácil porque ¿por qué es fácil? Y bueno, porque yo doy un contraejemplo y listo. Acá dice que para todo A, B, pertenecientes a los reales, dice entonces menos B por A es mayor que 0. Bueno, así dice. Así dice, sí. Y Bueno, dice, A es un número negativo. Dice, ¿no? Dice que es menor que 0. ¿Sí, no? ¿Ese es el que estoy haciendo? Sí. sí, es un número negativo, dice. Yo puedo poner, por ejemplo, menos 2 y 3, por ejemplo. Entonces, menos 2 por 3, esto es igual a menos por menos más, 2 por 3, este es igual a 6 y es mayor que 0. O sea que existen dos pares de números, tal que el opuesto de menos 2, que en este es 2 positivo, por 2 por 3, es igual a 6 y es mayor que 0. O sea que no es para todo AB menos B por A es negativo, ¿no? Para algunos, porque existe uno al menos, y si yo multiplico el opuesto por el opuesto del primer factor por el segundo, mejor dicho, perdón. Existen dos pares de números, tal que, por ejemplo, en este caso, menos 2 y 3, tal que menos por menos b, que en este caso sería menos 2, por a, que en este caso yo le llamé 3, b es positivo. Es positivo. Hay un par de números tal que ese producto menos b por a es positivo. Por lo tanto, va a hacer eso falso. No es para todo real a b. Se ocurre eso que es negativo, ¿no? Para algunos, porque por ejemplo para esto no ocurre. Para menos 2 y 3 no, pero no ocurre. Acá, bueno, suponiendo que acá este menos 2 es b y este 3 es a, ¿no? Después dice 1 sobre x es menor que un medio, entonces 2 es menor que... entonces x es menor que 2. Bueno, en realidad acá habría que poner la condición de que x es distinto de 0. En caso de que x sea, por ejemplo, eh, igual a 0, ya no existiría eso. Acá hay que poner la condición de que x es distinto de 0. O sea que ya de entrada eso sería falso, porque para x igual a 0 no existe, no se cumple esa relación. O sea que de entrada uno podría decir que eso es falso. Y si pusieran, si pusieran ahí que x es, por ejemplo, que x es distinto de 0, entonces eso también sería falso. Y podrían poner un ejemplo ustedes. Por ejemplo, podrían poner x igual a menos, a x igual a 4, por ejemplo. A ver, sí, x igual a 4. Porque sería un cuarto menor que un medio. Sin embargo,
4 no es menor que 2. ¿Se dan cuenta de eso? Si ustedes pusieran ahí x igual a 4, me quedaría un cuarto menor que 1, o sea, menor que un medio, está bien. Entonces tendría que ser que 4 es menor que 2 y eso no se da, ¿lo ven? Pero hacerlo, pero... Ah, no. ¿Lo ven o no? Fíjense ahí. En eso, suponiendo que x es igual a 4, me queda que un cuarto es menor que b, menor que 2. Entonces, 4 tendría que ser menor que 2 y eso es distinto. 4 no es menor que 2. ¿De qué sería falso? Poniendo un contraejemplo, voy a poner ahí 4, por ejemplo. Un cuarto es menor que... Bueno, dice los saldos de una cuenta son siempre números reales positivos. Mentira, porque bueno, por ejemplo, mi saldo de mi cuenta de este mes fue negativo. Hubo más salida que entrada, por ejemplo. Eso es falso también. Después ya viene una serie de propiedades, que es interesante verlas en general. Si ustedes se dan cuenta rápidamente que algo es falso, con un contraejemplo ya se puede justificar. Por ejemplo, dice los saldos de las vacas, dice, para todo A, B, C. ¿Tienen clase ahora, sí, no? ¿O no? Yo no, 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 no sé quiénes se van. Los que tienen clase, ahí pueden poner su apellido. Pongan ahí su nombre y apellido completos. Ya termino esto, yo sé. Después dice, bueno, acá, fíjense, para todo ABC pertenece a los reales, dice A por B por C es mayor que A por C por B por C. ¿Qué pasa que A igual a 0? Y de por sí, fíjense en que pueden poner cualquier contraejemplo, si es falso, pueden poner cualquier contraejemplo. Si, por ejemplo, como ella dice para todo, entonces es sencillo, porque me tengo que fijar para todo, o me tengo que ir dando cuenta para qué número no. Entonces fíjense que yo puedo poner A, B, C positivo. Si A y B son positivos, entonces eso no se va a dar nunca. Supongamos que sean 2, 2, 2, 2, todo. Que A sea 2, que B sea 2, que C sea 2. Entonces fíjense en que A me va a quedar 2 por 2 por 2, serían 8. Y en el otro lado va a quedar 2 por 2 por 2 por 2. Me va a quedar 16. 8 es mayor que 16, no. No. Supongamos ahora que de repente son todos distintos. Entonces supongamos que A sea 1, que B sea 2 y que C sea 3. Entonces va a quedar 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Y en el otro lado me va a quedar 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Y 6 por 2 me va a quedar 12. Supongamos suponiendo que C es 3, entonces va a quedar 1 por 3, 3, por 2, 6, y 3 por 6, 18. Entonces ahí me va a dar que 12, si 12 te queda, a ver, que 6, perdón, que 6 es mayor que 12, o 18, perdón. Y eso también es falso. Eso es falso también. El O es falso. El O es falso. ¿Qué más cosas? Después dice A más B es mayor que 0. Entonces dice que A por C más A más B va a ser mayor que AC. Eso es verdadero. Eso va a ser verdadero.
Habría que demostrarlo utilizando propiedades de uniforme. Por ahí busquen algunas propiedades de la teoría y pueden demostrar. Cualquier cosa lo vemos en la clase que viene. Dice, para todo A, B, C perteneciente a los reales, con B distinto de 0, dice, A por B a la menos 1 es mayor que 0. Profe, el F yo puse que es falso. A menos 1 y B menos 2 puse. Y da menos 3, que eso es absurdo. ¿Cuál? El F puse que es falso porque consideré A menos 1 y B menos 2. ¿El F? Sí, ¿Cuál es el F? ¿Qué dice? ah, perdón, el F. El P. P. Acá dice, para todo A, dice que A por B a la menos 1 es mayor que 0. Claro, es falso. Es falso. Porque consideraste, por ejemplo, Menos 1 y menos 2. menos 1, menos 2. Bueno, si dan menos 1, menos 2, entonces va a ser verdadero. Porque menos 1, que supongo que A sea menos 1, y B sea menos 2, te va a quedar ahí entonces menos 1 dividido menos 2, menos por menos te quedan más. Y Pero ahí es más. claro, Si en el, A en el más B, P, perdón, en el P, me está diciendo, sí, P, en el P, ¿qué pusiste en el P? menos 1 y menos 2. Si es menos 1, menos 2, va a quedar positivo, el otro lado te va a quedar positivo, y si lo sumas un positivo, te va a quedar también, te va a quedar verdadero también. A veces en algunos casos considero que algunos quedan verdaderos y a la vez falsos. Depende del número que se ponga. Por ejemplo, No me acuerdo cuál, pero por ejemplo en ese dice ahí para números reales, puedo poner 2 más 3 y me queda verdadero porque 3 más 2 son 5, es mayor a 0. Pero si pongo con negativo, los dos que sean negativos, que también son reales, ya sale al revés, queda menos 3, que es mayor que 0 y ya no corresponde. vos fíjate ahí que A por C es igual a A por C. Y el El, 1 F, el P profesor dice A más B, si A más B es menor que 0, mayor que 0 es. la mayor que 0. Mm. Claro, si yo lo hago con negativo, me va a quedar menos 1 más menos 2, menos 1 menos 2 igual a menos 3, que es menor que 0. Pero si hago con positivo, queda verdadero. Claro, lo que pasa es que ahí dice A más B mayor que 0. O sea que ahí ya te están diciendo que dice sí A más B es mayor que 0. O sea que A más B es positivo. Entonces lo que habría que ver si es verdadero eso, si yo multiplico, si sumo ese número positivo a una igualdad, a un solo miembro de la igualdad, entonces, a ver, yo le voy a decir acá en la pizarra. En esa parte del enunciado es donde nos tenemos que concentrar entonces, profesor, y no desviarnos de ahí porque... No, porque ahí ustedes lo que tienen que tener, dice P, dice que para todo A, B, C, dice, si A más B es mayor que 0, entonces dice A más B más A por C es mayor que A por C. Eso es lo que me está diciendo, en realidad es que no sé dónde está. Yo digo, puedo poner un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 2 por 4, que va a ser igual a 2 por 4, porque ese sería A por C. Entonces, si yo lo sumo a un solo miembro, lo sumo, por ejemplo, acá, lo sumo a un 4, por ejemplo, esto se va a cumplir la desigualdad de pronto, se va a cumplir. Porque dice que la suma de A más B, esto es positivo. Yo si lo sumo a un solo miembro, un número positivo, la desigualdad
todo esto va a ser mayor que A por C. Por más que esto sea negativo, si fuera negativo también va a ocurrir lo mismo. Supongamos que tuviéramos acá, por ejemplo, ahora menos 2 o menos 2. O realizando este producto, ¿no? Realizando este producto, supongamos que tuviéramos menos 2 igual a menos 2. Si yo lo sumo un número positivo a un miembro, que es el extra 3, más menos 2, esto va a ser también, esto también va a ser mayor menos 2. Fíjense que va a quedar acá menos 1. No, me va a quedar 3 menos 2, me va a quedar 1. Supongamos que tuviéramos ahora que este A por C sea igual a menos 8. Igual a menos 8. Y uno suma menos 8 cualquier número positivo. Darío, apagar el audio. Menos 2 más menos 8 me queda menos 6 y también es mayor que menos 8. Si yo a una igualdad le sumo a un miembro un número positivo, entonces, fíjense en lo que ocurre es que al miembro que yo lo sumí un número positivo va a ser mayor que el otro miembro. Eso me está diciendo acá. Acá lo único que engorroso es que te puso un factor, un producto acá. Te podría haber puesto directamente si A es mayor, si A es igual a A. Si yo lo sumo un número positivo a un miembro, entonces esto va a ser mayor que A. Si yo a de un miembro le sumo un número positivo, esta suma más A va a ser mayor que A. Acá lo que está de engorroso, como les digo, es que le hayan puesto una suma y un producto, pero este sería más sencillo, sería esto. Si yo tengo, digo, puedo decir, bueno, eh, para todo A perteneciente a los reales, coma, si B es mayor que 0, entonces B más A es mayor que A. Eso me están diciendo. Eso sería. Lo único que acá este B es una suma y este A es un producto. Pero esto va a ocurrir siempre. Siempre que yo le sume a un solo miembro un número positivo, entonces automáticamente esto va a ser mayor que el segundo miembro. Si yo tengo A igual a A, si yo sumo a un solo miembro por B un valor positivo, esto va a ser mayor que A. ¿Se entiende eso lo que están pidiendo ahí, no? Va a ocurrir siempre eso, y eso va a ser positivo siempre. Profe, Eh, una consulta. sí, ¿Usted habló de alguna fecha de entrega de este práctico o no? no. Vamos a entregar la semana que viene, el 30 creo. Bueno, profe, gracias. Eh, Después, ¿qué más tengo? Profe, ahí en el punto 4, o sea, el ejercicio 4, no entiendo cómo hay que hacerlo. Dale, ¿Qué es el cuadro? El cuadro ese que dice completar el siguiente cuadro como queda cada expresión sin módulo. Y ahí obviamente me dice que A tiene que ser mayor a 0 y B tiene que ser mayor a 0 y me está dando los módulos. ¿Que tengo que poner un valor numérico? ¿Cómo hago? No, ahí todo así genérico. Bueno, fíjate que ahí, por ejemplo, en el primer cuadrado, a ver si lo podemos hacer. No sé si lo podemos hacer, sí lo vamos a poder hacer. A ver, ahí fíjense en el primer cuadrado, sería lo siguiente. A ver si lo puedo hacer. Profe, ¿puede explicar los otros de los puntos 3, después del el C, el D, el E, el F y el G? Porque tampoco lo entendí con los módulos. Bueno, fíjense que a ver si no lo puedo hacer esta vez. Pensé que lo podía hacer. A ver, sí, ¿por qué no puedo hacer?
Después no quiero hacer eso. A ver, yo quería... No puedo, carajo. Bueno. Bueno, ahí no puedo hacer. Pensé que lo podía ver acá. Noche. Bueno. Fíjense que acá, por ejemplo, en la primera fila, segunda columna, primera fila, me dice el valor absoluto de menos A. Fíjense que acá A es positivo, por lo tanto, no importa qué valor tenga, el valor absoluto siempre va a ser positivo acá. Porque acá va a ser menos A, el valor absoluto de menos A, ¿cuánto va a ser? Ah, El valor absoluto de menos A, ¿cuánto va a ser? ¿Saben por qué no lo logran? A ver, solo. volvamos acá porque me parece que esto no lo vimos. Esta es la definición del valor absoluto, mira. Capaz que por eso están haciendo ese lío, porque creo que le salteamos, justo ahora le salteamos esa parte y no lo va a hacer. Ustedes tienen que el valor absoluto, por definición, valor absoluto, va a ser igual. El valor absoluto de x va a ser igual a x si x es mayor que 0, a menos x si x es menor o igual que 0, igual acá será mayor. Eso es la definición de valor absoluto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo digo que A es mayor que 0, entonces el valor absoluto de menos A. Entonces, ¿cómo es menos A? Hay que preguntarnos, ¿cómo es menos A? Si A es mayor que 0, entonces menos A, ¿qué era? ¿Positivo o negativo? ¿Se acuerdan de lo que vimos en la teoría recién? Lo pasamos rápido en realidad, pero volvamos de nuevo, mira. La teoría. En la teoría, acá arriba, teníamos esto que yo le decía, bueno, vamos a ir viendo de a poco. Sería, ¿dónde está? Más arriba, mucho más arriba. Uf, ¿qué pasamos? Por acá. En el 61 la profe. La 61, por acá. ¿Dónde está la 61? 61. Acá está, mira. Acá está. ¿Ven esto? ¿Ven eso de ahí? Dice, para todo A perteneciente a los reales, dice, si A es mayor que 0, entonces menos A es negativo. O sea, menos A es menor que 0. Entonces, fíjense que entonces vamos a tener que el valor absoluto de menos A igual a ¿cuánto es? ¿Qué dice acá? Si X es menor que 0, o sea, dice que el módulo, el valor absoluto de X, si es negativo, va a ser igual a menos X. Entonces, ¿igual a cuánto sería esto? Ya sé que me dijeron bien, que sería en realidad sería A, ¿no es cierto? Pero fíjense en esto, yo lo voy a poner a propósito de esto. Este es el menos si X es menor que 0. Ese va a ser acá. Como yo ya sé que menos A es menor que 0, entonces va a tener que dar menos A. Y esto va a ser igual a A positivo. Eso va a ser igual a A. Entonces, en ese primer renglón,
acá en la primera columna, primera fila, va a ser igual a A. Es por definición del módulo, ¿no? Porque si dice que es negativo el argumento, este sería el X, sería el argumento. Si es negativo, entonces va a ser menos el argumento. O sea, va a ser menos A, que en este caso va a ser A positivo. ¿Por qué ocurre eso? Porque, bueno, hagamos algún ejemplo, porque acá no pusimos ni un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo, porque ya sabemos que si yo tengo el valor absoluto de 2, como 2 es positivo, entonces va a ser igual a 2. Pero si yo tengo, por ejemplo, menos 2, entonces dice, bueno, pero entonces lo que tengo adentro es negativo. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 2, que es igual a 2, ¿ves? Positivo, siempre. Como estamos trabajando acá con valores, se podría decir con valores, con variables, en este caso, con A, ¿no? Con valores genéricos, entonces acá hay que poner todo esto. Acá no hacía falta, porque ya sabíamos que el valor absoluto de menos 2 es 2. Ya sabemos que esto es menos 2. Pero en este caso no sabíamos si menos A es negativo o positivo. Como nos están diciendo que A es negativo o positivo, entonces menos A es negativo. Por lo tanto, vamos a tener este caso. O sea que en la primera columna ahí vamos a poner A. En la segunda columna, donde dice el valor absoluto de B, ¿qué vamos a poner ahí? ¿Qué vamos a poner ahí? B. Vamos a poner B positivo. Vamos a poner ahí. ¿Lo ven? Vamos a poner B positivo. Por ejemplo, veamos qué ocurre ahora. ¿Qué tenemos que poner nosotros en la segunda fila? Primera columna, donde dice, fíjense que ahí yo ya tengo que menos A es positivo. Entonces, ¿cómo será ahí A? Hay que ver cuánto vale A si menos A es positivo. Bueno, podríamos también aplicar la misma fórmula que tuvimos ahí, fíjense en arriba, en el otro, en la punta. Fíjense que en el apunte tengo que si A mayor que 0, entonces menos A es mayor. Si quiero poner entonces menos A es menor que 0. Por lo tanto, A es menor que 0. Menos por menos más. O sea que si A, presten atención, miren acá. Si menos A es mayor que 0, entonces A es menor que 0. Entonces, el valor absoluto de menos A. Bueno, no hace falta hacer esto porque fíjense que hay. Disculpe, ahí yo erré ahí. No hacía falta eso. Porque no hacía falta eso, porque ya tenemos, ya como, fíjense, no hacía falta hacer esto porque. Va, desde arriba siempre. No hacía falta ya porque ya tenemos que menos A es mayor que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de menos A. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Si el menos A es mayor que 0, entonces ¿cuánto es el valor absoluto de A? Ah, positivo. No, fíjense en qué dice. Si X es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto es X. Yo sé que menos A es positivo, entonces el valor absoluto de menos A, ¿cuánto es? Menos A. Menos A. Por definición es menos A porque dice que el valor absoluto de X es X si X es mayor o igual que 0. Entonces el valor absoluto de menos A va a ser menos A. ¿Por qué? Porque menos A es mayor que 0. Menos A es mayor que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de menos A es menos A. Entonces, en esa columna, segunda fila, hay que poner ahí menos A. Ponemos menos A. Menos A. Profe, si el valor absoluto de A, de menos A, siempre tiene que ser, dice que se saca el signo en realidad. ¿Por qué queda menos A? Porque te estaba diciendo que menos A es positivo. Ah, Porque acá es como te estoy diciendo, che, pero menos 2 es mayor que 0. A podría ser acá menos A. Si te está diciendo que menos A es positivo, te está diciendo una cosa así.
Entonces, dice menos 2, esto es igual a menos 2. Voy a poner un ejemplo. Acá esto sería A. Esto sería A. Acá me están diciendo que menos A es positivo. O sea, que menos A es positivo, están diciendo. Ah, está medio confuso ese. No, no está confuso, porque acá te están diciendo que menos A es mayor que 0. Menos A es mayor que 0. No le hagas caso al menos. Te está diciendo que todo esto es mayor que 0. Entonces, el valor absoluto de todo esto va a ser todo eso, o sea, todo el argumento. ¿Por qué? Porque el argumento es mayor que 0. Dice, si el argumento es mayor que 0, entonces el valor absoluto de x es igual a x. Si x es mayor que 0, entonces el valor absoluto de x es igual a x. Acá x sería menos a. Como x es mayor que 0, entonces el valor absoluto de x es x. O sea, acá x sería menos a. Como menos a, o sea, x es mayor que 0, entonces el valor absoluto de x, o sea, de menos a, va a ser igual a menos a.